presidenta. Por su intermedio me hubiese encantado poder mirar de frente al exministro Andrés Chadwick y lamento mucho que no esté presente. Y lo lamento porque los hechos que involucran esta acusación son infracciones graves a la Constitución y a las leyes y tienen un carácter, una gravedad nunca antes conocida en esta Cámara en democracia. Son violaciones a los derechos humanos. Y en base a su naturaleza es que corresponde analizar de qué es responsable el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y me gustaría precisar al menos 3 elementos. Desde que se declaran los estados de excepción, los manifestantes, la población civil, quedan en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, frente al uso de la fuerza por parte de carabineros. Riesgos evidentes. Y de esos riesgos surge una primera obligación del Estado, la obligación de prevenir. Prevención de eventuales abusos por parte de carabineros. Y yo me pregunto, ¿qué hizo el exministro para prevenir? ¿Qué hizo el exministro para evitar que carabineros disparara indiscriminadamente a los y las manifestantes elementos como este? ¿Qué hizo el exministro del Interior? El exministro Chadwick no hizo ninguna acción para prevenir las graves vulneraciones a los derechos humanos y su defensa no presentó ninguna prueba para desmentir esta afirmación. Segundo elemento, el ministro falló en la prevención y por consecuencia las violaciones de los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante solo aumentaron. Y el exministro, a pesar de conocer los graves hechos que estaban ocurriendo por el actuar de la fuerza pública, que además según el artículo 2 de la ley 20.502 es dependiente del ministro del Interior, no detuvo el actual de Carabineros y allí incumple una segunda obligación. ¿Qué hizo el exministro para detener el aumento de víctimas que perdieron sus ojos? ¿Qué hizo el exministro para detener los desnudamientos, para detener los abusos sexuales, para detener las violaciones en las comisarías? El exministro del Interior no realizó ninguna acción para detener las graves vulneraciones a los derechos humanos en nuestro país. Tercer elemento. Entonces, como el exministro no tomó medidas para prevenir y detener las muertes, las mutilaciones, las violaciones en comisarías, estas se perpetraron sin control sobre mujeres, sobre niños, sobre niñas, sobre adolescentes. Y ante esos gravísimos hechos nace una tercera obligación de parte del Estado, la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos. Y el primer deber para reparar es restituir los derechos de las víctimas. Restituir. Yo me pregunto, presidenta, ¿cómo el exministro Chadwick pretende restituir los ojos de Gustavo Gatica? ¿Cómo? La inexistencia de acciones para prevenir las violaciones, la negligencia para detener los evidentes delitos cometidos por carabineros son de tal gravedad que hoy, luego de su renuncia, el exministro Chadwick dejó al Estado de Chile imposibilitado de restituir los derechos humanos que se vulneraron. No podemos devolverle la vida a Alex Núñez, que murió por la brutal golpiza de carabineros. No podemos devolverle los ojos a las 27 personas que quedaron ciegas. No podemos hacerlos olvidar las tocaciones, los desnudamientos, las torturas a las y los detenidos. ¿Cómo restituimos? Señora presidenta, ante las graves vulneraciones de los derechos humanos de la que es responsable el Estado de Chile y del cual evidentemente tiene responsabilidad quien ejerce el mando constitucional de conducir a las policías, es que esta Cámara debe hacer justicia y comenzar el camino de la reparación a las víctimas. Sostener, como ha hecho la defensa, de que el ministro Chadwick actuó de manera diligente es incorrecto. El actuar de Chadwick fue criminalmente negligente al no ejecutar medidas urgentes para salvar las extremidades, para salvar los ojos, para salvar la vida de nuestros compatriotas. Finalmente, no podemos olvidar que además pesa sobre nosotros el deber de garantizar a la sociedad que estos hechos no vuelvan a ocurrir y no podemos avanzar hacia esa garantía si existe impunidad política sobre quien tenga todo el control para evitar las graves violaciones a los derechos humanos. No habrá un nunca más si existe impunidad por las víctimas, por las familias, por nuestro Chile mutilado, para que nunca más en Chile la bancada de Revolución Democrática aprueba la presente acusación.